Ucrania. 30 años tras su independencia, el país es hostigado por su poderoso vecino. En la primavera de 2021, el despliegue de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania hace saltar las alarmas. Se trata de la mayor maniobra militar desde el inicio de las hostilidades en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y los separatistas prorrusos tomaron el control sobre la región del Donbass, en el este de Ucrania. En el conflicto murieron 14.000 personas, se destruyeron casas y se devastaron comunidades enteras, y ahora Rusia inicia una invasión. El Donbass en sí no es el germen del conflicto. El origen es un diseño geopolítico más amplio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Putin de provocar a Occidente. Fue una táctica eficaz, nacida del deseo de demostrar su fuerza e intimidar para ver la reacción de la Unión Europea. Putin cuenta con recibir indulgencia. No estoy segura de que la Unión Europea esté realmente preparada para enfrentarse en serio al Kremlin. No estoy nada segura. Los líderes del G7 se muestran unidos y exigen a Rusia una desescalada de la situación. Se trata de una situación muy delicada para nosotros. Sabemos que no podemos influir en Putin. Y al mismo tiempo, no podemos permitirnos no dialogar con él. Acompañado de cámaras, Zelensky visita a sus tropas de uniforme. Quiere demostrar que Ucrania está lista para la lucha. Putin ha logrado lo que quería. Ucrania se siente provocada y Occidente está alerta. Finaliza la maniobra militar y anuncia la retirada de las tropas. Pero el equipo militar permanece atrás para la próxima maniobra. Estas estratagemas rusas hace tiempo que no conciernen solo a Ucrania. Su poder militar también supone una amenaza a la seguridad de Europa. 2021. El conflicto armado en el este de Ucrania lleva más de 7 años abierto. Como saben, Rusia niega rotundamente tener algo que ver con los combates en el este de Ucrania. Dice que es una invención. Europa se esfuerza por encontrar una solución diplomática al conflicto. Pero hay dudas de que Putin escuche. He escuchado muchísimas veces a los líderes europeos decir: tenemos que colaborar con Rusia, tenemos que negociar con Rusia. Nunca he escuchado: Rusia tiene que colaborar y negociar con nosotros. Muchos ucranianos están decepcionados. Sinceramente, tengo la impresión de que dejaron sola a Ucrania en su confrontación política con Rusia. Nos apoyan, pero creo que no lo suficiente y seguimos solos en esta guerra. Pero ante la pregunta ¿qué hacer?, los ciudadanos se muestran divididos. Dejen en paz el Donbass. No merece la pena. Los separatistas no son más que personas que quieren vivir de forma independiente. Están en su derecho.
Si alguien, por ejemplo, Reino Unido, quiere irse de la Unión Europea, tiene derecho a hacerlo. Zelensky fue elegido presidente en 2019, con la promesa de acabar con la guerra y curar las heridas de un país dividido. Esta promesa le brindó un fuerte apoyo tanto en el este como en el oeste del país. En Ucrania hay regiones en las que entre el 30 y el 50% de la gente habla ruso. Yo vengo de una familia así. Nací en la región de Dnipro. Por desgracia, la mayoría de las muertes ocurrieron en nuestra región. No es algo de lo que presumir, pero es una cuestión de patriotismo de Ucrania. Uno de sus objetivos es recuperar Crimea. La península fue anexionada ilegalmente en 2014 y asegura a Rusia acceso al Mar Negro, un lugar de gran importancia estratégica. Zelensky es un recién llegado a la política. Cuando fue elegido en 2019, la única experiencia que tenía era su interpretación como presidente de Ucrania en la exitosa serie televisiva Servidor del Pueblo. Señores diputados, Putin fue derrocado. Es broma. Era la única forma de que pararan. Zelensky también escribió el guión de la serie. Sin embargo, fuera de las pantallas es difícil convertir la ficción en realidad. Accede a otorgar una entrevista para este documental. Quiere atraer la atención de Occidente. Ucrania necesita garantías de seguridad. Busca salidas con ayuda de la OTAN y la Unión Europea. Para mí son prioritarias las relaciones sólidas y el apoyo militar. Priorizo la paz en Ucrania y priorizo a todos los que puedan traer la paz a Ucrania de forma proactiva. A comienzos de su mandato, en el verano de 2019, Zelensky se dirige al presidente ruso Vladimir Putin. Quiere reunirse con él. Ucrania no puede recuperar el control sobre Crimea, ni sobre el Donbass por la vía militar. Por el momento, Ucrania actúa a la defensiva más que a la ofensiva. Por eso, la vía diplomática es clave. En noviembre de 2019, tras una pausa de varios años, Emmanuel Macron y Angela Merkel retoman una cumbre de los jefes de gobierno de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Estas conversaciones en el dominio formato Normandía no se celebraban desde 2016. Mientras Zelensky se prepara para la cumbre en París, los manifestantes salen a las calles de Kiev. El expresidente Petro Poroshenko se dirige a la multitud. Estamos hoy aquí porque creemos en nuestra victoria, pero también estamos aquí para evitar nuestra derrota. Le deseamos mucha suerte mañana a la delegación ucraniana. Los manifestantes temen que Zelensky acepte la denominada Fórmula Steinmeier. Esta fórmula se remonta a 2016. Frank-Walter Steinmeier, entonces ministro alemán de Exteriores, quiso impulsar el estancado proceso de paz y facilitar la implementación del Acuerdo de Minsk. Su propuesta preveía la celebración de elecciones en el Donbass de acuerdo con la legislación ucraniana. Si las elecciones se reconocían como justas y democráticas, las regiones recibirían automáticamente un estatus especial y Kiev pasaría a controlar la frontera oriental ucraniana. El día ha llegado. El 9 de diciembre se celebra la cumbre en París. Putin presiona para mantener el orden exacto de la fórmula Steinmeier. Primero elecciones,
luego control de la frontera. Zelensky exige lo contrario. Sus tropas deben asegurar primero la frontera con Rusia y luego se podrán celebrar elecciones. El líder ucraniano teme que, de lo contrario, solo se presenten candidatos que actúen como títeres del Kremlin y que acaben legitimando el control ruso sobre el Donbass. La cumbre finaliza sin avances. Y aunque apenas ha habido progresos, los escépticos se sienten aliviados. Temían que Zelensky capitulara ante la presión de Putin, un líder mucho más experimentado. Esta cumbre realmente cambió la dinámica, porque Ucrania, Alemania y Francia se pusieron de acuerdo para interpretar el protocolo de Minsk, según la perspectiva de Kiev, y para considerar los peligros que podrían surgir si se sigue presionando a Ucrania para que aplique estos acuerdos según la interpretación rusa. Porque Rusia los ve como una forma de debilitar a Ucrania a largo plazo. No se trata solo de alcanzar la paz en el Donbass. También están en peligro los derechos humanos. La situación de los derechos humanos en el este de Ucrania es terrible. En los territorios ocupados es imposible expresar opiniones políticas que no coincidan con lo que propagan los gobernantes apoyados por Rusia. Por cualquier expresión de simpatía hacia Ucrania o Europa, te arriesgas a ser encarcelado, torturado o incluso secuestrado y ejecutado. Moscú presenta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandas por el supuesto ataque de las fuerzas de seguridad ucranianas a rusoparlantes en el Donbass. Lo irónico y también lo peligroso de esto es que Rusia ha decidido interponer denuncias contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es siempre la táctica del Kremlin y sus servicios secretos. Emplear nuestros propios recursos contra nosotros. Y la víctima aquí es obviamente Ucrania. Rusia ha interpuesto 6.000 demandas contra Ucrania por supuestas violaciones de derechos humanos en el Donbass. Las organizaciones de ayuda sobre el terreno lo niegan rotundamente. Varios miles de personas. Es difícil averiguar la cifra exacta en estos momentos. Son perseguidas por sus convicciones políticas y su crítica, en parte bastante moderada, a las acciones de los ocupantes. La situación en Crimea no es mucho mejor. Rusia encarcela constantemente a prisioneros políticos en Crimea, lleva a cabo represiones masivas. Es una situación terrible la que sufren en Crimea, sobre todo para los que se mantienen leales a Ucrania, es decir, principalmente los tártaros crimeos y los ucranianos. En junio de 2021, el Consejo Europeo hace pública una declaración en la que condena a Rusia y le exige poner fin a las violaciones de derechos humanos contra tártaros crimeos y otros grupos. 2021. Zelensky lleva 2 años como presidente. En una conferencia de prensa juega el rol de hombre fuerte con una agenda reformista.
uno de los puntos más destacados, el proyecto de ley para luchar contra la corrupción. Sin embargo, Zelensky debe su presidencia a un oligarca, Ihor Kolomoisky, cuyo canal de televisión 1+1 impulsó la campaña electoral de Zelensky. El papel de Kolomoisky es incierto. Lleva mucho tiempo activo en la política ucraniana. Como gobernador de la región de Dnipro, financió muchas unidades de voluntarios que también defendieron a Ucrania contra Rusia. Esto implica que Kolomoisky pudo posicionarse como un oligarca pro-ucraniano. Y sin lugar a duda, era clave que el sureste de Ucrania se mantuviera estable. Kolomoisky era copropietario de Privatbank. Y en 2016, en el marco de la reforma bancaria, se nacionalizó el banco Privatbank de Kolomoisky. Se nacionalizó para salvar del colapso al sistema financiero de Ucrania y al propio banco. Con Zelensky en el poder, Kolomoisky quiere recuperar el banco y el dinero que, según él, le robaron. El Fondo Monetario Internacional amenaza a Ucrania con congelar $8.000 millones de financiación a Ucrania si le devuelve el banco a Kolomoisky. Una prueba de fuego para Zelensky. Lo que hemos visto con Zelensky es que se muestra muy dubitativo con Kolomoisky. Zelensky aguanta la presión del oligarca y se pronuncia a favor de un proyecto de ley que impide la devolución de los bancos nacionalizados a sus antiguos propietarios. Я думаю, що і так питання банківського закону дуже затягнулось. El debate sobre la ley bancaria se ha prolongado en exceso. Quiero que apoyen este proyecto de ley destinado a proteger la economía ucraniana y ayudar al país. Con la atención del FMI, Bruselas y Washington puesta en este caso, Zelensky no tenía realmente margen de maniobra, aunque hubiera querido, pues era un caso importante de transparencia. Los jueces del país lo enfrentan a otro reto. El Tribunal Constitucional ucraniano dicta una sentencia que anula las leyes anticorrupción. De esta forma, el Tribunal Constitucional no solo nos ha hecho retroceder varios años en la lucha contra la corrupción, sino que también ha atacado, y esto interesa a Rusia y a los oligarcas, las relaciones entre Ucrania y Occidente, cuyos pilares se cimientan en la lucha contra la corrupción. Конституційний суд України не має більше жодного морального права. Los manifestantes exigen la dimisión de los jueces. Zelensky, autoproclamado servidor del pueblo, responde a sus demandas y presenta en el Parlamento un proyecto de ley en el que declara nulo su veredicto y exige también la dimisión de los jueces. Creo que reaccionamos de forma rápida y correcta. El Grupo Anticorrupción del Consejo Europeo, Greco, critica el proyecto de ley por considerarlo una flagrante violación de la Constitución. No se trata solamente de despedir a funcionarios. Se trata de renovar de forma gradual las cosas con procedimientos limpios basados en principios concretos del Estado de Derecho.
El problema es que Zelensky no tiene experiencia en el trato con las instituciones y con los procedimientos. Y no solo eso, sino que, en mi opinión, tiene un problema con los procedimientos. El proyecto de ley de Zelensky es retirado. Incluso integrantes de su propio partido, Servidor del Pueblo, rechazan el proyecto de ley por no ajustarse al marco constitucional. A principios de febrero de 2021, Zelensky trata una vez más de frenar la influencia rusa en Ucrania. El presidente Zelensky recién prohibió por decreto 3 canales de televisión ucranianos por ser prorrusos. Eso dice mucho sobre la libertad de prensa en Ucrania. Estos canales pertenecen al aliado más cercano de Putin en Ucrania, Viktor Medvedchuk. Por supuesto, estos canales y especialmente todo lo que apoya al señor Medvedchuk son una plataforma de influencia rusa perjudicial en Ucrania. Reino Unido y Estados Unidos apoyan la medida, pero la Unión Europea asegura que no se puede actuar a costa de la libertad de los medios de comunicación. Medvedchuk tiene un gran argumento para convencer a sus votantes en el este. Esto es antidemocrático. Incluso la Unión Europea me da la razón. Ese es el peligro. Zelensky no se da por vencido. Es una cuestión de política de la información, de lucha contra la desinformación y de ciberseguridad. Estos 3 canales son realmente la voz de otro país en Ucrania. No puede ser. Su financiación llegó a los propietarios desde distintas fuentes, incluso desde los territorios actualmente ocupados. Ciertas personas asociadas con estos canales hacen negocios con los terroristas. El presidente ha perdido apoyo en su propio país. En octubre de 2021, es acusado en los papeles de Pandora de haber participado en acuerdos en paraísos fiscales. Esperaba que Zelensky no fuera parte del sistema, un hombre que pondría patas arriba este asqueroso pantano. Él mismo se metió en esto. Para mí, Zelensky es un actor y director, nada más. Un buen actor y un buen director, muy talentoso en ese sentido, pero como presidente es un don nadie, un 0 a la izquierda. No dirige, es dirigido. En las elecciones locales de octubre de 2020, su partido Servidor del Pueblo obtiene unos resultados nefastos. En el sureste de Ucrania hay un amplio apoyo a la plataforma de oposición por la vida. Es un partido del expresidente Viktor Yanukovych. Utiliza los medios de comunicación, Internet. Uno de estos nuevos partidos políticos es el de Anatoly Shary. Es totalmente digital. Difunde sus ideas a través de YouTube, donde tiene 2 millones de seguidores. Los mensajes que difunde son muy irrespetuosos con la presidencia. La derrota electoral es una amarga decepción. Pero existe otra fuente de frustración. La sensación de que aquello que Europa exige a Ucrania, el respeto de los valores europeos, no siempre es respetado por los propios Estados miembros. Alemania, por ejemplo. En Alemania tenemos a muchas personas influyentes que, tras dejar la política, ocupan puestos muy lucrativos en empresas rusas.
En Alemania hay personas en la industria, en la economía y en la política que han dado mucho apoyo a Putin, sobre todo en los últimos años. Están estrechamente relacionados con la élite de Putin, con Gazprom y demás. La cooperación económica con Alemania era muy fuerte. Alemania tiene sus propios problemas con Rusia. En la primavera de 2020, el gobierno alemán exige establecer más sanciones contra Moscú, como consecuencia del ciberataque al Bundestag en 2015 y por el asesinato de un ciudadano georgiano en suelo alemán. Cada vez adquieren más protagonismo las voces que piden que se tomen medidas más duras contra Moscú y que se detenga el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Se escucha constantemente que para hacer frente a Rusia hay que tomar medidas mucho más duras y atacar proyectos económicos a gran escala. Y a menudo surge el nombre de Nord Stream 2. El gasoducto transporta gas ruso a través del mar Báltico, directamente hasta Alemania, sin pasar por Ucrania. Esto implica que Ucrania dejaría de ingresar 2.000 millones de euros por tasas de tránsito. Especialmente Alemania insiste en que se trata de un proyecto puramente económico, no político. Para evitar el Nord Stream 2, en diciembre de 2019, Donald Trump impone sanciones contra las empresas implicadas en la construcción del gasoducto. El Nord Stream 2 es un proyecto puramente político para Rusia, y Moscú lo utiliza en cualquier ocasión que se precie para presionar a Ucrania, los países bálticos o Polonia. Alemania, por un lado, dice defenderemos los intereses de los países, pero Rusia sabe que Alemania no romperá esa relación comercial. Zelensky se siente abandonado por Occidente. Dios no quiera que esto pase. Pero imagine que hubiera tropas en la frontera de un país europeo, por ejemplo Alemania. Будь-якої європейської держави, наприклад, Німеччини, що там стоять якісь війська. Y Alemania dispara a esas tropas. Y esas tropas disparan a Alemania. Стріляють по цих військах, а ці війська стріляють по Німеччині. І раптом підіймається питання у мене. Entonces me planteo la pregunta, si están en guerra, con disparos y muertes, ¿se aferrarían a un proyecto económico independiente llamado Nord Stream con ese país? La respuesta es clara. Ningún jefe de Estado recibiría el apoyo de la población si dijera, miren, esto es economía y esto otro geopolítica. Це про економіку, а це про геополітику. Але ж, вибачте, цим проектом... Mediante ese proyecto se fortalece toda la economía del país con el que están en guerra. Eso es todo. Ось і все. El interés de Alemania en el Nord Stream 2 también provoca conflictos con sus socios europeos. La Unión Europea se estableció como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero y ampliar el uso de las energías renovables. Somos miembros de la Unión Europea, pero en ciertos ámbitos nos salimos de la política común de la Unión Europea. Este es justo el punto débil en el que el Kremlin trabaja día a día. Y estoy firmemente convencida de que tampoco nos tienen respeto en el Kremlin.
No nos tienen respeto porque queremos ser ingenuos, porque nos pueden comprar, porque perseguimos nuestros propios intereses y porque, obviamente, nuestras nobles aspiraciones no ponen énfasis en una política determinada por los valores. Nicht in dem Weise Nachdruck verleihen, wie wir es könnten. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. you. Joe Biden es nombrado nuevo presidente de los Estados Unidos. Zelensky es uno de los primeros en felicitar a Biden por el resultado electoral. Biden reacciona con recelo. Hubo muchas asperezas entre Zelensky y el entorno de Biden. ¿Recuerda la llamada telefónica entre Zelensky y Trump? Cuando Zelensky hizo todo tipo de comentarios extraños. Entiendo que el nuevo gobierno estaba ocupado con la política interna, con cuestiones de seguridad interna. Así que esperé su llamada, no por mí, por el deseo de tener una foto con el presidente de los Estados Unidos. No por eso, sino para construir una nueva relación, para empezar de nuevo y para transmitir a Biden que no hemos perdido nada. Al contrario, tal vez incluso aumentaría el apoyo a Ucrania, pues él conoce Ucrania mejor que Trump. Putin también quiere hablar con Biden sobre Ucrania. Si logra que Rusia se establezca como un socio igualitario de los Estados Unidos, esto reduciría la influencia de Francia, Alemania y la Unión Europea. Y eso facilitaría su trabajo, porque él sabe que Estados Unidos no está tan comprometido como Europa con este asunto, especialmente al más alto nivel. O sea que es una táctica para dividir y debilitar a la OTAN y especialmente a Europa. A finales de marzo de 2021, Rusia empieza a estacionar tropas y equipos militares a lo largo de la frontera con Ucrania. En Kharkov, en el este de Ucrania, apoyan a Putin. ¿Qué habría pasado sin el ejército ruso? El ejército ucraniano habría arrasado el Donbass. En otros lugares, los ciudadanos están preocupados. Es muy triste. Creo que Putin está planeando repetir 2014 y ocupar otra parte de Ucrania. De forma sorpresiva, Putin pone fin a su demostración de fuerza militar en la frontera con Ucrania. Ha logrado su primer objetivo. La invitación a reunirse con Biden alimenta la narrativa de Putin de que Rusia sigue siendo la superpotencia con la que Occidente debe negociar. Putin no oculta sus objetivos. Quiere volver a Yalta. Quiere volver a las zonas de influencia, y eso incluye, ante todo, a Ucrania, por supuesto. Pero Ucrania recibe apoyo. En mayo de 2021, Volodymyr Zelensky anuncia que 30 países se han unido a su iniciativa Plataforma Crimea. Su objetivo: la devolución de la península anexionada por Rusia. En esta cumbre se firmarán documentos importantes. Los presidentes y primeros ministros están invitados. La plataforma Crimea se parece al formato Normandía.
solo falta Rusia. Ese mismo mes, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken envía una señal. Vuela a Kiev. Blinken exige a Rusia que ponga fin a su comportamiento imprudente y agresivo hacia Ucrania. Estados Unidos proporciona $125 millones en ayuda militar a Kiev y afirma que estudiará qué ayuda adicional puede proporcionar. Seguiremos fortaleciendo nuestra asociación en materia de seguridad en estrecha colaboración con ustedes para garantizar que Ucrania pueda defenderse de las agresiones. Estados Unidos sigue siendo el actor más importante tanto para Moscú como para Kiev. ¿El papel de Europa? En Rusia tienen opiniones cínicas al respecto. Quizá algunos países de Europa Occidental querían algo distinto, pero ustedes siguen a los estadounidenses como perrillos falderos. No veo ninguna perspectiva europea que diferencie a Europa de Estados Unidos. En su visita a Berlín en julio de 2021, Zelensky deja claro que quiere que Estados Unidos participe en futuras conversaciones con Rusia. Considera que Alemania y Francia por sí solas son incapaces de resolver el conflicto. Sin embargo, Zelensky no puede estar seguro de que contará con el apoyo de Estados Unidos en todas las cuestiones. El Nord Stream 2 sale a colación una y otra vez. Washington y Kiev estuvieron durante mucho tiempo de acuerdo en su oposición al controvertido gasoducto. Pero entonces Biden cede a las presiones de Berlín y retira las sanciones estadounidenses contra las empresas implicadas en el proyecto. Estados Unidos dice oficialmente que el 95% del Nord Stream se completó antes de nuestro mandato. ¿Y por qué no podemos decir, bien, el 95% está construido? ¿Qué podemos hacer? La respuesta es clara, es pura matemática. Impedir que se complete ese último 5%, eso es lo que hay que hacer. Si Estados Unidos cede ante la presión, Rusia habrá alcanzado su objetivo: demostrar a todos que es un actor realmente potente en el mapa geopolítico. Biden invita a Zelensky a reunirse con él en la Casa Blanca en el verano de 2021. Estados Unidos y Alemania proponen compensar a Ucrania por la pérdida de ingresos. Kiev lo rechaza. Aceptar esta compensación significaría arrodillarse ante Rusia. Es una batalla perdida. El Nord Stream 2 recuerda a Kiev que cualquier apoyo a Ucrania está sometido a condiciones. La ayuda militar de Estados Unidos se ha detenido hasta que Ucrania sea capaz de demostrar avances en la reforma militar. Occidente no entrará en una confrontación militar directa con Rusia. La Unión Europea está dividida. Berlín y París quieren seguir negociando con Putin. Los miembros de Europa del Este piden que Rusia cambie primero su actitud. Ucrania está lejos de ingresar en la OTAN. Mientras tanto, Putin continúa en Crimea y sigue apoyando a los separatistas prorrusos en el Donbass. La paz está lejos de alcanzarse. No creo que Putin pase de las provocaciones a un conflicto armado con Europa.
Pero al mismo tiempo, tampoco creo que ceda en Ucrania y busque apaciguar la situación. El camino de Ucrania hacia la paz y las reformas es largo. El país sabe que hasta cierto punto está solo. Para el ex comediante Volodymyr Zelensky, el papel de presidente está siendo el más complicado de su carrera. ¿Seguro que quiere mostrar esto en televisión? He aprendido mucho. Me di cuenta de que ella tenía las habilidades, pero la presidencia es complicada. Pero te revela mucho. La Ucrania democrática postsoviética celebra el 30 aniversario de su independencia. Con firmeza, se ha decidido por Europa.